Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, se han cumplido 24 años de que se desmantelara la red avispa que el régimen castrista montó en territorio norteamericano para espiar instituciones militares y del exilio. También conspiraron activa y directamente para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate, donde fueron asesinados 3 ciudadanos norteamericanos y un residente. Hoy hablaremos con el jefe de Grupo de Operaciones Especiales del FBI para el sur de la Florida, que ayudó a desmantelar esta banda criminal dirigida desde La Habana. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos a Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América y del Museo de la Diáspora Cubana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y muchas gracias por el contacto de Jorge Quesada, a quien tenemos en línea, jefe de Grupo de Operaciones Especiales para el sur de la Florida. Fue agente especial del FBI que trabajó directamente desmantelando esta red de mafiosos realmente, ¿no? Organizada. Sicarios, es la palabra correcta. Y sicarios también. Marcel, empecemos con Jorge, ¿no? Un poco que nos cuente cuál fue su trabajo directamente con estos oficiales de inteligencia. Hay que aclarar eso, no eran simples agentes. Los 5 iniciales eran oficiales de inteligencia que tenían a su cargo a varios agentes. Adelante. Buenas noches, Juan Manuel, y también a Felipe, un placer estar con ustedes. Sí, esta investigación tuvo una duración de algo más de 4 años. La FBI recibió información de una fuente muy confiable de que existía una red de espionaje de agentes del castrismo operando en el sur de la Florida. Ajá. Ahora, esa red operaba por órdenes directas, ¿no, Marcel?, del alto mando del régimen castrista. Hablemos de Raúl y de Fidel Castro, ¿no? Sí, correcto. Y eso es el caso que nos trae en realidad a mucha relevancia hoy en día, porque el trabajo que hizo el ex agente Quesada fue espectacular y resultó en la convicción de toda esta red de espías. Pero los que quedaron por fuera, por decisión política en aquel momento, de todo esto, fueron Fidel y Raúl Castro. Y la ley es clara: si tú eres parte de una conspiración para cometer un delito dentro de los Estados Unidos, aunque no estés dentro aquí, puedes ser traído a pagar por ese crimen. Puede ser encausado y enjuiciado. Y el gobierno federal hasta ahora nunca lo había querido hacer. Y esos son los 2 que están por fuera. Y ahí, por supuesto que hay evidencia, además de la lógica, de que ellos fueron parte de esa conspiración, porque fueron los que lo diseñaron y los que lo planificaron. Y hay bastante evidencia. No sé si Jorge puede hablar un poco de toda esa información. Yo les puedo presentar, varios textos escritos, pero quiero empezar con un audio del propio Raúl Castro, reconociendo que él dio órdenes a sus generales de disparar, incluso de que no lo hicieran arriba de La Habana para que no cayera la bola de fuego visiblemente, que lo hicieran en el mar, etc. Escuchemos al propio Raúl Castro inculpándose. Yo aclaré que eso hay que descentralizarlo si queremos que eso fuera su papel. Ya 5 generales se les dio las facultades. Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Pero ellos entraban en La Habana y se iban a la ciudad. Se abrió con un cuetazo de eso. Había un avión, lo que viene para abajo, una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo en el mar cuando se aparezca y no consulte los que tienen la facultad. Jorge, ¿tenían ustedes en esta investigación la conciencia de que al más alto nivel en Cuba se estaba al tanto, incluso se dirigía esta operación del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate? Sí, Juan Manuel, esta operación de espionaje estaba extremadamente bien financiada y dirigida por la jefatura del Servicio de Inteligencia cubano en La Habana. Ahora bien, tenían oficiales de contacto, como se le llama en el campo de
y espionaje, asignados a lo que es la sección de intereses, tanto en Washington, D.C., como así la Embajada de Cuba ante las Naciones Unidas. Los individuos en aquel momento estaban muy bien financiados, como yo te dije. El Hernández, que era el jefe de esa célula, había recibido entrenamiento en la Universidad de la KGB en Moscú, un hombre muy capacitado, y también hasta el punto de que todas sus comunicaciones eran a través de un sistema altamente codificado que ellos manejaban a través de computadoras portátiles. Entonces estos discos y otras, digamos, otras informaciones de inteligencia que ellos recopilaban, en muchas ocasiones se las entregaban físicamente a sus oficiales de contacto de la Embajada de Cuba en las Naciones Unidas. Usualmente estas reuniones se realizaban en Nueva York y, por supuesto, ellos durante casi 5 años pensaban que eran virtualmente intocables. Inclusive, aparte de los 5 oficiales de inteligencia, tenían a un grupo de otros 5 miembros, agentes no oficiales, hay una diferencia, agentes de inteligencia al servicio de La Habana, que ellos se encargaban de todo lo que es la logística, formaban un equipo de contravigilancia para detectar cuando existía una reunión importante. Por ejemplo, ellos se desplazaban, digamos, a un centro comercial con celulares, con radios codificados, etcétera, para tratar de detectar la presencia de alguna unidad o algún miembro de la FBI, lo cual me siento muy orgulloso que durante casi 5 años jamás pudieron detectarnos. A ver, vamos a leer, ya no solo escuchar, y quería para una pregunta para el abogado Marcel Felipe, declaraciones de Raúl Castro específicamente sobre su papel, ¿no? Recuerdo que Fidel Castro dijo: yo soy responsable, y Raúl también, pero lo que hemos rescatado ahora de los archivos, esto es Raúl Castro hablando, dice: yo decía que traten de tumbarlas arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban, lo habíamos escuchado en el audio. Claro, con un cuetazo de esos, avión a avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y sigue diciendo: bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan, si no, consulten los que tienen las facultades. Doctor, en aquel momento se dijo que no se podía encausar a Fidel o a Raúl porque eran jefes de Estado, pero ya Raúl no tiene, salvo del partido, ningún cargo como jefe de Estado. ¿Por qué no se le encausa? ¿No se puede? Y esto es el punto realmente importante de lo que le da esta relevancia hoy en día. Aquí tienes un grupo de sicarios que cometieron un asesinato de ciudadanos americanos y residentes de la Florida, de los Estados Unidos. Y lo que hemos hecho es coger a los sicarios y hemos dejado a los Pablos Escobares libres, que son Raúl y Fidel Castro. Entonces la pregunta es ¿por qué? El gobierno federal en muchos casos se ha escondido en el tema de que, bueno, inmunidad soberana, al jefe de Estado no se le puede encausar. Eso, primero que todo, eso es incorrecto. A un jefe de Estado se le puede encausar cuando la función y los actos que está haciendo no van de acuerdo a un papel legítimo como jefe de Estado. Y mandar a asesinar a unas personas desarmadas no es un papel legítimo de un jefe de Estado, por lo cual eso no debería haber sido la razón. Pero sabemos que el Departamento de Estado históricamente ha estado en contra de encausar a Raúl y Fidel Castro, tal vez pensando en unas futuras negociaciones. El fiscal Guy Lewis, en los años 90, llevando a cabo una investigación independiente sobre el narcotráfico, desató toda una polémica que terminó en el caso Ochoa, donde él encausó, o mejor dicho, preparó el encausamiento de Raúl Castro. Lo llevó, por tratarse de Raúl Castro, al Departamento de Estado a una reunión de múltiples agencias y le dijeron que no encausara a Raúl Castro, que encausara a los demás. Entonces, es una historia de cobardía que tenemos de parte del Departamento de Estado con respecto a esto, que lo ha aplacado. Pero, no obstante, sí tenemos la prueba de que ellos fueron partícipes de ese crimen. Aquí se hace falta una cosa, que es un poquito de valentía política y un poquito de inteligencia legal. Y eso creo que tengo un poco.
a Raúl Castro en estos momentos tiene que ser federal? No, pero precisamente, Juan Manuel, hace falta un poquito de astucia legal. Si el gobierno federal no está dispuesto a hacerlo, y por supuesto que bajo esta administración menos, hay que buscar al gobierno estatal que también tiene intereses y también tiene la capacidad. Y ese es el proyecto que hemos estado trabajando para redactar toda la parte, lo que es el memorando legal y entregárselo al Estado para que el Estado lo analice y si lo estima que pueda tomar acción sobre este tema. Por supuesto que es posible. Primero que todo porque no solamente ellos ya no son jefes de Estado, ninguno de los dos, uno está muerto, el otro no, pero además porque en el momento que lo hicieron, eso no es un acto apropiado para un jefe de Estado. Pero segundo, acá para poder traer una persona que no ha pisado la Florida a ser juzgada en la Florida, lo único que se requiere es comprobar que esa persona ha participado en una conspiración que toma lugar en la Florida. Y si tiene que ser el fiscal estatal a nivel de todo el estado, pues tiene que ser alguien, un crimen que se haya tomado, una conspiración que se haya dado en varios condados, ¿no? Para que ese fiscal estatal tenga esa jurisdicción. Si tienes eso, la persona puede ser encausada. Entonces, lo único, y en este caso, no tenemos que comprobar que el crimen sucedió. El crimen ya fue llevado a juicio y un jurado determinó que el crimen ha sucedido y fueron presos estas personas. Lo único que tienes que demostrar es el vínculo entre ese crimen y Raúl Castro. Y ese vínculo existe, primero por las declaraciones que acaban de mostrar ustedes acá, segundo por lo obvio de que se trata de que si es el gobierno cubano y él era el ministro de Defensa, pues se intuye. Y tercero, porque incluso tengo entendido que hay agentes que escucharon a Raúl Castro en ese momento de tomar responsabilidad por el acto. Bueno, yo recuerdo incluso una declaración de Raúl diciendo, sí, yo lo ordené, y de Fidel también. Y por cierto, para llevar esto a un encauzamiento no es el mismo estándar que para declararlo culpable. Tiene que haber solamente una causa probable de que se ha cometido un crimen y que esta persona... Cuando regresemos, yo quiero preguntarle a la gente Jorge Quesada si ellos trabajaron en varios condados, que parece ser un detalle importante. Y también voy a hablarles de un miembro de la Red Avispa que cayó, realmente fue deportado 5 años después y del que se habla poco, y era un miembro de la Red Avispa. Muy interesante el modo en que se le descubrió. Ya volvemos. Bueno, continuamos hablando en este 24 aniversario de que se desmantelara la Red Avispa. Hubo un miembro de la Red Avispa, que era buzo, Juan Emilio Aboy, de 43 años, que cayó 2 años después. Estuvo 3 presos en manos de inmigración y fue deportado a Cuba en un avión del gobierno de los Estados Unidos que aterrizó en La Habana. La deportación fue ratificada por un juez en el año 2003. Lo peligroso de Aboy es que había espiado en la planta de Torquay Point y le habían ordenado penetrar el Comando Sur. Lo delataron, pero en ese momento lo negó todo. Cuando lograron abrir los discos de los 5 oficiales de inteligencia, los famosos 5 espías, allí apareció su expediente con lujo de detalle. Jorge Quesada participó, bueno, antes de que Aboy apareciera en este mapa, pero la pregunta que yo quiero hacerle a Jorge de Quesada, que fue jefe del Grupo de Operaciones Especiales para el Sur de la Florida, exagente especial del FBI, que ayudó a desmantelar esta red, es si, según la información que usted obtuvo, ellos actuaron en un solo condado o en varios condados del estado. Ellos se operaban a través de lo que es el sureste de los Estados Unidos, no solamente la Florida, pero Carolina del Norte, donde hay importantes bases de las fuerzas militares de Estados Unidos y, por supuesto, en la Florida. Juan Manuel, si te puedo hacer un breve comentario sobre Raúl Castro, que creo que es muy importante para esta conversación. Por favor. Yo escuché personalmente la grabación de una llamada por radio que hizo el ministro de Defensa, Raúl Castro, al jefe del equipo de los 2 MiGs, de los 2 cazas. Y esa grabación fue interceptada por servicios de inteligencia de Estados Unidos. La hizo muy claramente, yo reconocí la voz de Raúl Castro y él, usando unas palabras bastante soeces, vulgaridades, le dio la orden de derribar a las 2 avionetas y estarse seguros de que las avionetas fueran destruidas en aguas internacionales y profundas para que no quedaran rastros.
Esta grabación existía, yo nunca más he escuchado de su existencia y como resultado del derribo de las avionetas, la FBI preparó un encauzamiento federal por confabulación de llevar a cabo el asesinato de ciudadanos y residentes norteamericanos en alta mar y le fue negado por la Casa Blanca la autorización y el Departamento de Estado proceder a la FBI con un encauzamiento federal contra Raúl Castro y una orden con lo que se dice de tarjeta roja de la Interpol, una orden de arresto internacional. Estamos hablando del gobierno de Clinton, ¿no? Correcto. Ahora, yo he escuchado historias parecidas con algunos de los terroristas más importantes del Medio Oriente. ¿Tiene usted alguna experiencia en ese sentido? No hay en este momento como un número de estas investigaciones de inteligencia todavía están llevándose a cabo. No puedo conversar sobre metodología o fuentes de información. Pero usted, por sí, ejemplo, disculpe la interrupción, ¿trabajó en el caso de Osama Bin Laden en algún momento? Sí, señor. Trabajé directamente en el caso de un individuo que en aquel entonces, precisamente comenzando a principios del año 99, me fue asignado a mí y a mi grupo un trabajo de vigilancia de un individuo musulmán proveniente de Afganistán que se suponía era un lugarteniente en una organización no muy conocida en ese momento por la FBI en el campo, digamos, pues que se llamaba Al Qaeda. Y este señor trabajaba nada menos que para Osama Bin Laden. El individuo en cuestión era un ingeniero electrónico que estableció una importante compañía de efectos electrónicos, me refiero material, sistemas de comunicación, de computación, etcétera, altamente fiables y sofisticados, y comenzamos una investigación al respecto cuando buscamos una orden judicial que en aquel entonces la fiscal general Janet Reno se encontraba en el Departamento de Justicia. Cuando buscamos nosotros una orden judicial para interceptar sus comunicaciones radiales, telefónicas, celulares, etcétera, nos fue negada porque la señora Reno indicó que sus actividades, aunque fueran ilegales, estaban protegidas por la Constitución de los Estados Unidos bajo la enmienda de protección a las actividades religiosas. Eso es inconcebible, pero no pudimos investigar a este individuo 24 horas después del 9/11, de lo ocurrido, los ataques del 9/11, equipos especiales de la FBI realizaron lo que llamamos ataques tácticos con órdenes de registro al almacén, el almacén principal de este individuo, y se había escapado ya, había desmantelado todo su récord habían sido destruidos, etc. Tremendo, ¿no? Entonces, Marcel, esto nos conduce a que si no hay voluntad política, es muy difícil llevar a cabo Sí, y definitivamente no ha habido voluntad política, desafortunadamente hasta ahora, de ningún partido, porque eso fue en la época de Clinton, pero han pasado otros presidentes republicanos y tampoco se ha hecho por una razón u otra. Yo no estaba muy involucrado en esta parte política en esa época, no puedo decir el por qué Bush no lo hizo o Trump no lo terminaron haciendo, pero sí que ahora que nos hemos metido de lleno en este tema, estimamos que el gobierno estatal lo puede hacer. La Florida tiene un interés muy importante en este caso. Son 4 residentes de la Florida. El crimen se cometió y se planificó en la Florida, un ciudadano americano residente de la Florida, y no hay nada que impida al gobierno de la Florida de llevar a cabo esto, y sobre todo algo que ha sucedido en varios estados, pues lo puede hacer el gobierno estatal desde Tallahassee, lo que es el fiscal general Ashley Moody, lo que se llama el statewide prosecutor. Cualquier argumento que pueda traer la contraparte de decir, bueno, esto está cubierto
dentro de la humanidad soberana porque fue una decisión soberana. Bueno, pues que vengan y que lo argumenten en corte. Por supuesto que no lo van a hacer. Y esto es un gesto que tenemos que hacer por estas víctimas. Tenemos que hacerlo para que se empiece a respetar la Florida y para que el gobierno federal entienda que si no va a tomar estas cosas en serio, que los estados, que es el verdadero poder dentro de los Estados Unidos, no es el gobierno federal. Esto es una federación. Los estados le dan poder al gobierno federal. No eso es lo que tienen, no es al revés, y tienen la habilidad de hacerlo, creo que tienen y creo que está llegando el momento de hacerlo. Estamos nosotros preparando ese memorándum legal para que no exista razón fuera de cobardía política por no hacerlo. Cuando regresemos, yo quiero que usted me diga si una declaración tan explosiva como la que acaba de hacer Jorge Quesada, jefe del Grupo de Operaciones Especiales para el Sur de la Florida, del FBI, de que él escuchó esa orden directa, ya no teórica, de Raúl Castro, si esto sirve realmente como una prueba para poder llevar a cabo este objetivo que ustedes tienen, ¿no? Y también quiero preguntarme si las redes sociales le han complicado o no la vida hoy al contraespionaje. Regresamos en solo segundos. A ver, acabamos de escuchar de boca de Jorge Quesada, que está con nosotros en línea, jefe del Grupo de Operaciones Especiales para el Sur de la Florida, exagente especial del FBI que trabajó directamente desmantelando la red Avispa, pues porque yo había escuchado declaraciones públicas, pero la idea de tener un testimonio de alguien que escuchó a Raúl Castro dar la orden, ¿no? Me parece una revelación inédita y nueva, importante. Quiero rectificar, Jorge, si es eso lo que entendí. Correcto, yo escuché personalmente la grabación de la voz de Raúl Castro, que había escuchado en varias ocasiones dando la orden del derribo de las avionetas del rescate. Creo que era un coronel de la fuerza a cargo de la misión. Ok, sí, bueno, estaba a cargo de la misión el general Rubén Martínez Puente, ¿no? Que por cierto es familia del alcalde, del ex alcalde de Hialeah. Era el tío, Raúl murió, Martínez. Sí, como no, era el tío, hermano de que Chin luego Martínez, cuando fue a Cuba, no sé si será cierto, que fue a verlo cuando Raúl Martínez fue a Cuba. Esperemos que no sea cierto, ¿no? O sería demasiado. A ver, ahí estaba leyendo que Ileana Ros-Lehtinen intentó por lo menos un inicio de encauzamiento. No sé si llegó tanto de este canalla de Rubén Martínez Puente como de los pilotos, los hermanos Pérez Pérez, que son los que cometen el crimen directamente. Ahora, una declaración, insisto, como esta, ¿no? ¿Podrá llegarse, pedirse judicialmente que revelen esa grabación tan directa? Sí, definitivamente, pero eso es otro problema legal. Primero es que pueda el gobierno entregar esa grabación porque hay una serie de conflictos. Existe el derecho a tenerla, pero existe también otras consideraciones de gobierno que pudieran frenarlo. Luego existe si esa grabación puede utilizarse como evidencia o no para establecer culpabilidad en el evento de un juicio, porque no es una declaración que se hizo en corte, es lo que se llama hearsay. Pero no obstante a eso, no tienes que llegar a eso para llegar al encauzamiento. Si te enfocas en el encauzamiento, luego las pruebas salen solas. El encauzamiento no tienes que declarar, encontrarlo culpable sin duda alguna. ¿Qué es lo que necesitamos para el encauzamiento? Primero, que hubo un crimen que se cometió en la Florida y eso ya está establecido, hubo un juicio, se encontraron estas personas culpables. Entonces, tenemos un juicio en la Florida. Para que sea el fiscal general del estado de la Florida, que fue en varios condados. Eso se establece en ese mismo juicio que fue en varios condados. Luego necesitamos, para encauzar a Raúl Castro, el vínculo entre él y solamente que exista una probabilidad razonable de que Raúl Castro estuvo involucrado en esa planificación. Bueno, para eso sí puedes considerar este tipo de cosas, además del hecho de que Raúl Castro era el jefe del Ministerio de Defensa, que Raúl Castro condecoró y ascendió a estas personas cuando regresaron a Cuba, y que Raúl Castro tiene la grabación que vimos aquí anteriormente y la declaración de Jorge Quesada, porque sí existen posibilidades, por ejemplo, para que estas declaraciones entren y sean evaluadas incluso para hallarlo culpable, porque hay excepciones al hearsay rule, como por ejemplo una declaración contra sus propios intereses, porque está haciendo una declaración de que él fue el que lo hizo, que lo pudiera llevar a esto. Entonces, existen los elementos
para traer a Raúl Castro un encauzamiento aquí, a nivel del estado de la Florida. Están ahí, no tenemos que inventarlo, no es un crimen que hay que investigar. Entonces, teniendo esos elementos, y por supuesto se tiene que documentar y presentar a la fiscal general, Ashley Moody, lo cual haremos, no hay razón para que no se traiga ese encauzamiento. Entendemos que el gobierno federal puede tener otras consideraciones que no son válidas ni lógicas, pero que las pueden tener como siempre las han tenido, pero no hay razón para que el estado de la Florida no lo haga. Ya el señor Jorge Quesada nos dijo, no, tengo entendido, ¿no? Si lo entendí bien, que los delitos no se cometieron solo en un condado, sino en varios condados, incluso en un área más amplia del sureste del país, ¿no? ¿Eso fue lo que usted dijo? Correcto. Ellos específicamente, Juan Manuel, ellos trataron también de penetrar diversas bases de las Fuerzas Armadas norteamericanas, específicamente Fort Bragg, que está en Carolina del Norte, y es la sede de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Esos intentos fueron fallidos. Nosotros coordinamos con servicios de inteligencia militares de Estados Unidos esto, pero eso sí, ellos lograron penetrar la base aeronaval de Boca Chica, que está en Los Cayos. Inclusive uno de ellos logró obtener un empleo como empleado del Departamento de Mantenimiento para tener acceso a todas las instalaciones, etcétera. Inclusive dentro de los planes que ellos tenían en caso de un conflicto militar con Estados Unidos, este individuo y sus colegas iban a establecer, a poner explosivos debajo en las casas de los altos mandos de tanto la Fuerza Aérea como de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, para matarlos a ellos y a sus familias en caso de conflicto con Estados Unidos. Bueno, de hecho, Aboy, el buzo, había espiado la base de Torquay Point. Le habían ordenado penetrar el Comando Sur, inicialmente pidiendo trabajo en una gasolinera que estaba cerca, ir estableciendo ese contacto. Dos preguntas básicas en todo esto. Suponiendo que se pueda hacer a través del Estado, ¿tiene el gobernador DeSantis la voluntad política? ¿Tendría, pienso yo, de llevar a cabo este encauzamiento? Yo creo que el gobernador DeSantis tiene la voluntad política. En el Congreso, cuando él era congresista, el gobernador DeSantis llevó a cabo audiencias para ver cómo se pudiera llevar a cabo un encauzamiento. Recuerdo que cuando nosotros los conocimos fue en su campaña para gobernador, y en ese momento le hicimos un acto aquí que llenamos el Teatro Artime, dándole las gracias por los esfuerzos que él había hecho en el Congreso. Yo en lo personal como abogado no nos habíamos metido en el tema, y más bien siempre tuve el concepto de que esto es demasiado político para poder llevar, que la forma de encauzar a Raúl era por la vía del narcotráfico, que yo creo que todavía es viable. Pero ahora que decidimos enfocarnos en este tema, hemos encontrado esta vía, y teniendo un gobernador que ha expresado su voluntad y su deseo de que esto se lleve a un término de justicia para estas familias de estos floridianos que no hicieron más que tratar de ayudar a otros seres humanos. Yo creo que documentándoselo bien y presentándoselo, vamos a tener un visto bueno. Tiene que tener el visto bueno también de la fiscal general Ashley Moody y de lo que se llama el Statewide Prosecutor, que es alguien dentro de la oficina de él, que el fiscal que llevaría el caso. Pero creo que estamos haciendo ese trabajo, y creo que con la misma información que se ha presentado aquí, se les va a presentar a ellos de una forma documental, y yo espero que se pueda hacer, porque verdaderamente no hay razón para no hacerlo. La otra pregunta básica que algunos televidentes puede que con cierto escepticismo estén diciendo en su caso, bueno, ¿y para qué encauzar a estas alturas a Raúl Castro, que a lo mejor está a punto de morirse? Bueno, ¿para qué encauzar a cualquier asesino que asesina y se le coge solamente hace 15 o 20 años después? Esto tenemos que hacerlo por la memoria no solamente de esas cuatro personas que están ahí atrás de esa pantalla, que lo único que hicieron fue tratar de ayudar al prójimo, sino en nombre de todas las víctimas
que no tenemos la capacidad de encauzar a Raúl Castro por sus muertes, porque son muertes que ocurrieron en Cuba, para las cuales vamos a tener que esperar a una Cuba libre, y que posiblemente esa Cuba libre sea después de la muerte de Raúl y que no tenga que enfrentar juicio por ellas. Entonces no vamos a esperar a eso. Ya hay muertes que ocurrieron aquí, para los que sí está bajo nuestro control hacerlo, tenemos que hacerlo por las familias, por ellos, por la dignidad de la justicia. Esto, una persona no puede disfrazarse de la presidencia de un país para cometer crímenes de lesa humanidad. Eso está más que establecido. Por eso que digo, las excusas que ha presentado el gobierno federal hasta ahora, o pretextos o consideraciones, no son válidas. La ley es la ley y se respeta. Y eso, por eso es que este país es tan grande. Y Juan Pablo Roque, el resto de los cómplices, o sea, Juan Pablo Roque estaba infiltrado en Hermanos al Rescate, trata además de hacerse pasar por un sobreviviente de las avionetas para engañar. Mira, es clarísimo. Esto es parecido como en los juicios de los nazis o en los juicios de los carteles, de los narcotraficantes, porque son una organización delictiva. Todas las personas que tuvieron que ver con esta operación, aunque no hayan sido personas que estuvieran físicamente aquí, en el caso de Roque sí, pero los que participaron en Cuba, los pilotos, todos, existe jurisdicción en la Florida para encauzarlos a todos. Ahora, el que importa verdaderamente es Raúl Castro, que es el cabecilla, él y su hermano, que fueron los que lo planificaron. Todos son importantes, a todos hay que encauzarlos, pero no hacemos nada con encauzar al mensajero y dejar sin ningún tipo de repercusión al diseñador del plan. Eso no tiene sentido. Eso es algo que definitivamente tenemos que empezar por arriba y luego que caigan los demás. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias al doctor Marcel Felipe, también a Jorge Quesada, ¿no? Sabemos que siempre para alguien que ha realizado un trabajo como Jorge, pues es complicado enfrentarse a la prensa, a las preguntas indiscretas, pero yo creo que hay que agradecerle la amabilidad hasta donde se puede, ¿no? Un placer, como siempre, compartir con ustedes, Juan Manuel. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge Quesada. Repetimos, fue jefe de Grupo de Operaciones Especiales para el sur de la Florida, fue exagente especial del FBI, trabajó directamente para desmantelar esta red avispa. Nos quedará pendiente un programa sobre el espionaje hoy en día, con las redes sociales, lo que podría estar entrando, sin ánimo de denostar a todo el que está entrando por la frontera, pero no, sabemos que, por ejemplo, esos 5 oficiales, como dice Jorge, eran oficiales de inteligencia, no eran simples espías. 4 de ellos estaban con lo que llaman ilegales, identidades cambiadas, con nombres cambiados, haciéndose pasar por puertorriqueños. Hubo uno de ellos que se le tuvo que juzgar durante toda la primera parte del juicio con el nombre falso porque no sabía. Tuvieron 3 años para abrir los flopping. O sea, fue una operación bastante complicada y fue sin duda pues una banda criminal. En nombre de una ideología, da igual, ¿no?, que trafiquen drogas a que trafiquen... Bueno, hoy en día es un cartel multinacional que está por todo el hemisferio. Y López Callejas murió, pero es uno perfecto para encauzar por la parte del narcotráfico. La parte del narcotráfico es otra forma de encauzamiento y creo que ese también es viable y también la estamos estudiando para ir desarrollándola. ¿Cómo no? A ver, mira esta frase, qué interesante.